Bien, entonces estábamos con lo que les decía de los viajes espaciales, que todo esto es gracias al estudio de la geografía. ¿Por qué? Porque se pueden realizar o se pueden tener las coordenadas necesarias, por ejemplo, para colocar satélites, para colocar radares, para que los aviones puedan, pues, viajar a través del cielo sin que se extravíen, bueno, en algunos casos, la mayoría de los casos. Entonces, todo esto es gracias al avance de la ciencia, la tecnología y, obviamente, de la geografía. Bien, ahora vamos a ver la diferencia entre el fenómeno y el hecho geográfico. Es muy importante que comprendamos esta diferencia porque a partir de aquí tienen una actividad en donde ustedes identifican un fenómeno o un hecho. Bien, es importante que la comprendamos. Ahora, el hecho va a ser un acontecimiento de larga duración. No es perceptible para el ser humano. Algunos de los ejemplos de un hecho geográfico es, por ejemplo, la formación de una cordillera, el surgimiento de la selva del Amazonas o el poblamiento de América. Son hechos geográficos aquellos que nosotros no pudimos constatar como tal. Por ejemplo, nosotros no estuvimos cuando se formó el volcán Popocatépetl, ¿o sí? ¿Alguien de nosotros vio cómo se formó? No, ¿verdad? No lo vimos. Se formó hace muchos años, pero nosotros no estuvimos ahí para verlo cómo se formaba. Simple y sencillamente nosotros nacimos y ya estaba el volcán, ¿cierto? A eso se le llama hecho geográfico, algo que se formó desde hace mucho tiempo, pero nosotros no vimos el inicio, solamente ahora lo vemos, lo contemplamos. Esto es diferente a un fenómeno geográfico. Un fenómeno geográfico es un acontecimiento de corta duración, donde sí es perceptible para el ser humano. Por ejemplo, los huracanes, las plagas, las migraciones de trabajadores, la pandemia. Todo esto es perceptible para nosotros, para nosotros, ¿cierto? Nosotros sí vimos el inicio de la pandemia. Sí, ¿estamos viviendo la pandemia? Sí. ¿Nosotros hemos visto huracanes? ¿Hemos estado en huracanes? Sí, los hemos visto venir e irse, ¿cierto? Hemos estado en tormentas eléctricas, bueno, las hemos visto. Pues sí, ¿no? Bueno, algunos sí, algunos no mucho, pero hemos sabido de ellas, hemos visto su inicio y su fin. Ese es un fenómeno geográfico, ¿vale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda o pregunta? ¿Segurísimos que no? ¿Sí sabemos diferenciar entre un hecho geográfico y un fenómeno geográfico? Segurísimos, porque lo vamos a estar ocupando, ¿vale? Bien. Ahora, vamos a ver, también aquí es muy importante que nos aprendamos esto o que lo logremos identificar. Los elementos de la geografía son 3: físicos, biológicos y humanos, ¿sale? Son 3 los elementos de la geografía: físicos, biológicos y humanos. Dentro de los físicos vamos a tener al relieve, a la hidrosfera y al clima. El relieve, bueno, pues es el conjunto de formas que hay en la superficie terrestre, llámense montañas, cordilleras, llámense, se me fue esto, montes, sí, pero ¿cómo se llama el hundimiento? Se me fue el nombre. Bueno, son todas las formas que están en la superficie terrestre. Yo sé que me voy a acordar en algún momento. La hidrosfera va a ser, como su nombre lo dice, el conjunto de aguas, ya sean saladas o dulces, que hay en la Tierra. Ese es otro elemento. El clima es la sucesión habitual y periódica de tipos de tiempo en un lugar. Por ejemplo, ¿cuál es el clima característico de,
por ejemplo, de Veracruz. Calor. Es cálido, ¿cierto? Cálido, húmedo, ¿sí, no? Ese es su clima. Es el que predomina, el que periódicamente está. Obviamente hay tiempos de frío también, hay tiempos de mucha lluvia o de poca lluvia. Sí, también los hay, pero son menos. Lo más, en la mayor parte del tiempo, pues es cálido, húmedo. ¿Cuál es el clima, por ejemplo, de ¿qué es este? Sonora? Bueno, de los estados del norte, por ejemplo. Cálido. Son cálidos, son secos. Exactamente. Sí hay lluvias, obvio sí, pero predomina este clima, cálido a seco, bueno, seco también. Así que a eso se le denomina clima. Ahora, esto es los elementos físicos. En los elementos biológicos vamos a tener a la vegetación y a la fauna. Eso es lo que vamos a tener en los elementos biológicos. La vegetación, por ejemplo, en un bosque, ¿cuál sería la vegetación característica? Árboles. Árboles. Bien. Matorrales podrían ser, pero predominan los árboles, ¿no? ¿Cuál sería su fauna? ¿Qué animales característicos hay en un bosque? Ardillas. Venados. Ok. ¿Qué más? Mosquitos. Mosquitos. Bueno, sí y no, porque los mosquitos como que predominan más en una playa, ¿no? En un lugar más húmedo. Bueno, sí, también es húmedo. Bueno, sí, ok, mosquitos, vale. Te la hago válida. ¿Qué más? Castores. Castores, ok, sí, ¿qué más? Luciérnagas. Ardillas. Luciérnagas, ardillas, ¿qué más? Bueno, ahora vamos con un desierto. En el desierto, ¿qué tipo de vegetación existe? Cactus. Reptiles. Ok, cactus, reptiles. Bueno, no del todo, pero Insectos. serpientes, ok. Alacranes. Alacranes, Víboras. ok. Ahora por ejemplo, me ocurre que en la selva, ¿qué tipo de vegetación hay? ¿En la selva? ¿Perdón? En la selva, changos. Bueno, es fauna, changos, ok. Vegetación, pues Igual también en la selva hay. Ahí. ¿Quién estaba hablando, perdón? Ok, creo que primero estaba hablando José Manuel. sí, que en la Ahí. selva, pues la mayor parte del tiempo está todo verde, Ok, sí, llueve mucho. exacto. Su clima es húmedo. Bien, después de él, creo que era Aris la que estaba hablando, o quién era? ¿No? Hola, ¿no? Bueno. ¿No? Entonces, por ejemplo, en la selva, ¿o no la escucho? Soy yo la que no la escucho. Ok. En la selva, entonces, encontramos matorrales, encontramos árboles frutales, encontramos los manglares, ahí sí encontramos cocodrilos, leones, ¿cómo se llaman estos? Tigres, jaguares, tucanes, no sé, infinidad de animales también, ¿no? ¿Por qué? Porque en las selvas como que hay más. Bien, esos son elementos geográficos, perdón, elementos biológicos. Ahora, los elementos humanos, pues tienen que ver con la política y la economía. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que hay humanos
No en todas partes, pero sí en la mayoría de los ecosistemas. Sin embargo, ¿cómo nos damos cuenta de este elemento humano? Bueno, pues debido a la política que está plasmada en el Estado como una entidad político-social que retiene el poder sobre sus ciudadanos, o bueno, eso es lo que se debería hacer, ¿no? Y a través de la economía, que es el conjunto de actividades que proporcionan bienes y servicios para poder satisfacer las necesidades. Ahí es donde nos podemos dar cuenta que en un lugar, que en un ecosistema existe el elemento humano, ¿vale? Donde hay una política, donde hay una economía, donde se satisfacen necesidades a partir de la política y la economía. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Segurísimos? ¿Ninguna? Vale, entonces. Ahora bien, hay principios metodológicos de la geografía. Estos principios metodológicos, bueno, dentro de estos principios tenemos a la localización, donde tenemos a los lugares en los que se presentan los elementos geográficos. Los elementos geográficos ya quedamos que son del tipo biológico, del tipo de territorio, perdón, físico, biológico, físico y humano. Entonces, la localización van a ser estos lugares en donde se manifiestan estos elementos geográficos. Por ejemplo, no sé, al norte, al sur, en el centro del país, por ejemplo. Entonces, es la localización que tiene. La causalidad van a ser estas causas que dieron o que dan origen al fenómeno de manera directa. ¿Sale? Es ¿por qué sucedió esto? Por ejemplo, ¿por qué se formó el río? ¿O por qué se formó el manglar? ¿O por qué se formó el volcán? Esa es la causa, ¿qué dio origen al bosque, por ejemplo? ¿O qué dio origen a los prismas basálticos? ¿No? La correlación van a ser las relaciones que los elementos geográficos tienen entre sí. Recordemos, elementos geográficos son elemento físico, biológico y humano. ¿Cuál es la relación que hay entre estos elementos? Por ejemplo, ¿en dónde? ¿Qué les dije? Físico. Ok, supongamos que se hicieron casas, que se construyeron casas en una zona donde antes, hace mucho antes, había un lago. ¿No les suena conocido? Bueno, entonces donde antes había un lago, ahí, por las sequías, todo esto, pues ya no está el lago, no hay un recurso hídrico ahí, pero está el terreno, entonces construyeron casas, quitaron la vegetación, excluyeron a la fauna, todo lo que ustedes quieran y manden. ¿Para qué? Para que las casas se establecieran. Bien. Pero llega un momento en el que la naturaleza recuerda cómo era antes y las lluvias pues vienen e inundan esta parte donde antes había un lago y ahora hay un fraccionamiento, por ejemplo, ¿no? Y se inundan las casas y se inunda todo y se pierde. Aquí vemos la correlación, la relación entre los elementos. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza pues recuerda dónde estaba el lago, después de mucho tiempo, pero lo recuerda, en donde el ser humano, el elemento humano, pues actuó de acuerdo a la política, de acuerdo a la economía, para poder vender casas, para poder habitarlas, y el elemento biológico, que son la fauna, pues también se vio afectada. Todo esto tiene que ver con las relaciones que nosotros como seres humanos tenemos con nuestro medio ambiente, con el medio en el que nos movemos y desarrollamos. Bien, después de esto también viene la evolución. La evolución van a ser estos cambios de los elementos a través del tiempo, que es como les mencionaba, ¿no? Antes era un lago y ahora se convirtió en un territorio donde se construyeron hogares, se construyeron casas. Ahí vemos esta evolución que tuvo.
O, por ejemplo, los fraccionamientos que ahora se están realizando, pues están en predios que antes eran para cultivo, donde se cultivaba pues todo esto de, pues más que nada aquí en Hidalgo, la cebada, el frijol, la alfalfa, ¿qué más? El maíz también. Pero bueno, el punto es que antes eran zonas de riego, de cultivo, y ahora pues ya son fraccionamientos. También ahí tenemos esta evolución, ¿no? La generalidad va a determinar las repeticiones y similitudes entre los fenómenos, como les decía. Antes era un lago, después se secó, se transformó en zona habitacional, pero después volvieron a suceder los mismos fenómenos de lluvia, de inundación, para poder volver a formar este lago. Así que ahí tenemos esta generalidad donde se repite lo mismo de antaño. O, por ejemplo, nosotros sabemos las fechas, o más bien, sí, las fechas en las que hay huracanes. Estamos en tiempos de huracanes todavía, ¿no? Creo que sí. Creo que se termina hasta septiembre, si no mal recuerdo. Bueno, el punto es que nosotros sabemos que en estas fechas hay huracanes. Ahí también podemos ver esta generalidad, ¿de acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Segurísimos? ¿Sí? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ver. La geografía, vamos a tener la geografía general y la geografía particular. Dentro de la geografía general, bueno, dentro de la geografía particular, van a ser principios más directos de la geografía, mientras que en la general son principios comunes que rigen a los hechos y fenómenos geográficos. Recordemos que hecho y fenómeno geográfico son dos cosas distintas. Dentro de la geografía general tenemos a la geografía física y a la geografía humana. Ahora, la geografía física estudia los elementos naturales. Y dentro de esta geografía física tenemos estas ramas, que son la geografía astronómica, que es la que estudia la Tierra como un astro, donde va a estudiar su forma, su tamaño, las líneas, las estaciones, cómo se comporta, por ejemplo, en sus movimientos de traslación, de rotación. Todo esto es lo que estudia la geografía astronómica. La geomorfología va a estudiar las formas de la Tierra. Por ejemplo, la orografía, la vulcanografía, la litología. Todo esto es lo que estudia la geomorfología, es decir, las formas, cómo está constituida la Tierra, cómo son sus, ¿cómo decirlo?, sus montañas, sus montes, sus montículos, sus ríos, cuál es su forma, cuál es la forma de sus planicies. Todo esto es lo que estudia la geomorfología. Ahora bien, la hidrología, como su nombre lo dice, va a estudiar el agua, va a estudiar los cuerpos hídricos que hay en la Tierra, la no soy muy buena para estas palabras. Oceanografía, eso ya. La oceanografía, que obviamente pues estudia los océanos, cómo se comportan, cuáles son sus divisiones. La atmosferología va a estudiar a la atmósfera terrestre, su composición, los porcentajes de gases que maneja y cómo es que esta atmósfera protege a la Tierra o nos protege a nosotros también, y cómo es que esta atmósfera tiene las condiciones ideales para que la vida se pueda desarrollar. La biogeografía va a estudiar la distribución de los seres vivos, su origen y los cambios registrados. Es decir, aquí la biogeografía, como su nombre lo dice, se lleva de la mano la geografía con la biología para poder estudiar a los seres vivos. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
No, Sí, ninguno. muchas. ¿No? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿No? Ok. Bien. Ahora, esa es la geografía física. La geografía humana va a estudiar a los elementos culturales o humanos. Dentro de esta geografía, bueno, vamos a tener a la geografía cultural, la demográfica, la política y la económica. La cultural, bueno, como su nombre lo dice, va a estudiar los elementos del medio geográfico y los tipos de regiones naturales. Esto con el fin de conocer a las culturas, de conocer cómo viven y por qué viven así. Esto de acuerdo a los elementos que tienen a su alcance. La geografía demográfica estudia la distribución de la población humana y sus hechos, cómo es que se asentaron distintos grupos en los distintos lugares o en las distintas comarcas que existen. La geografía política estudia los hechos geopolíticos, esto es, las fronteras, las guerras, las colonias, todo esto que tiene que ver con el ser humano y su distribución. Y cómo es que delimita, por ejemplo, el territorio. De cierta manera, siempre hemos delimitado nuestro territorio, ¿vale? Y ahora pues lo hemos delimitado con las fronteras, por ejemplo, no sé, de cierta distancia, de cierto, pues no sé, estado o de cierta región, va a comenzar otro país u otro estado, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver este estudio geográfico en cuanto a la política. En cuanto a la economía, pues va a estudiar la distribución geográfica de las actividades productivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Hidalgo, sobre todo aquí, pues no es posible tener, o bueno, no en gran manera, porque sí existe, pero no en gran manera, la actividad productiva de la pesca. Eso se da en mayor medida pues en las zonas, en las costas, en las zonas pesqueras, por así decirlo, ¿no? Aquí se da más la ganadería y la agricultura. Bueno, más la agricultura. La ganadería se da un poco más en el norte. Aquí se da más la agricultura, la minería también se da más aquí. Y en el sur se da un poco más la pesca, si no me equivoco, pero es más en las costas. Bien, esto se llega a comprender gracias a la geografía económica. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, no, muchas, pocas. ¿Ya se durmieron? No se durmieron. Ya, casi. Y bien, vamos a ver el sistema solar. El sistema solar, bueno, pues nosotros sabemos que está compuesto por estos planetas, por asteroides, no esteroides, no se llaman esteroides, se llaman asteroides, ¿vale? No se confundan. Entonces, por asteroides, por cometas, por estrellas, por el Sol, obviamente, y todo esto en conjunto, pues da origen al sistema solar. Y le llamamos así debido a que los planetas giran alrededor del Sol. O bueno, no es que giren como tal, pero están orbitando alrededor del Sol. Ahora bien, sabemos que existen más sistemas planetarios, así se les denomina, ¿sale? Sistemas planetarios. Existen más sistemas planetarios, existen más galaxias, y dentro de esas galaxias, pues, se han llegado a descubrir más planetas, más sistemas planetarios, e incluso dentro de este sistema solar,
Bueno, no dentro de este sistema solar, no, estamos hablando de otra cosa. No, sí, las galaxias, se han descubierto más planetas y más estrellas. Sabemos que el Sol es una estrella, se han descubierto estrellas más grandes que el Sol. Nosotros obviamente sabemos que el Sol es demasiado grande, ¿no? Demasiado. Pero se han encontrado y se han descubierto estrellas aún más grandes que el Sol. Es por eso que les digo que hay muchas cosas que todavía no sabemos. Así que, pues, no nos queda más que seguir observando, seguir curioseando, a ver, ¿cómo se dice eso? Bueno, seguir siendo curiosos, seguir siendo unas personas curiosas para poder, quizás, descubrir más cosas dentro de cierto tiempo. Ahora bien, veamos las características, por ejemplo, de Mercurio. Mercurio sabemos que es el primer planeta porque es el más cercano al Sol. Si nosotros miramos el Sol desde Mercurio, nos va a parecer obviamente 2 veces más grande que en la Tierra. ¿Por qué? Porque está más cerca del Sol. Su superficie se va a parecer al de la Luna. ¿Por qué? Porque va a estar llena de cráteres, de grietas, de marcas que son ocasionadas por los impactos de los meteoritos. Esto es debido a que Mercurio no tiene atmósfera. Por lo tanto, no puede, ¿cómo decirlo? No puede defenderlo, sí, no puede defenderse de los meteoritos que están en el universo, en el espacio. Y como no tiene atmósfera, entonces no puede dispersar la luz como, por ejemplo, aquí en la Tierra. Si nosotros viéramos el cielo desde Mercurio, lo veríamos negro. ¿Por qué? Porque no puede dispersar la luz. En cambio, por ejemplo, aquí nosotros desde la Tierra, si vemos el cielo, lo vemos azul, debido a que la atmósfera puede dispersar la luz, ¿sale? Ahora bien, a falta de atmósfera, Mercurio va a tener contrastes de temperatura muy, muy elevados. Cuando Mercurio está, bueno, siempre le da el Sol, pero sabemos que como están girando en su propio eje, hay una parte, una cara en la que le da el Sol y otra parte que está en la sombra. En la parte donde le da el Sol va a alcanzar hasta 425 grados Celsius, imagínense, es una cosa pues, extrema. Y en las zonas donde le da a la sombra, va a llegar hasta los menos 170 grados Celsius. Eso también es una temperatura extrema. Nosotros incluso con 5 grados Celsius, pues ya nos estamos muriendo de frío. Imagínense con menos 170 grados Celsius. No podríamos ni siquiera imaginarlo, ni siquiera soportarlo. Estaríamos muertos de plano. Bien. Ahora, las características de Venus. Venus es el tercer objeto más brillante del cielo, después del Sol y de la Luna. Es por eso que se le ha denominado lucero del alba o lucero de la tarde. De hecho, si ustedes en algún momento donde el cielo esté despejado, muy despejado, y observan al cielo y observan, por ejemplo, ¿no? Cuando el cielo esté despejado y haya luna, en cualquiera de sus fases, sobre todo luna llena, se ve genial. Ustedes van a observar la luna y al ladito de la luna van a observar una estrella muy, muy brillante. ¿Sí han llegado a ver eso? ¿Sí se han puesto a observar? ¿O no? Bueno, se les queda de tarea. Tal vez hoy no, porque está como medio nublado. Pero un día que les digo, donde no haya tantas nubes y donde esté la luna, para que más o menos puedan identificar en dónde está, van a ver a la luna y al ladito de la luna se ve una estrella más brillante que todas las demás, una estrella muy brillante. Esa estrella es Venus. Incluso si ustedes tuvieran por ahí, así entre sus curiosidades, un telescopio, podrían observar al planeta, ¿vale? Pero bueno, mientras tanto, así, sin ningún instrumento, pueden ver a Venus como la estrella más brillante. Esto es al lado de la Luna. Bueno, ya. Venus es similar a nuestro planeta en el tamaño, en la masa, en la densidad, en el volumen, pero Venus
no tiene océanos. Lo que tiene son muchos volcanes, ríos de lava y montañas. Así que tampoco es viable, o más, bueno, sí, no es viable para tener vida en él, o en el planeta. Su atmósfera es de dióxido de carbono, CO2, la cual provoca un gran efecto invernadero y esto incrementa su temperatura superficial hasta 480 grados Celsius. Es por esto que no hay agua en forma líquida. Obviamente, podría haber agua, bueno, sí podría haber agua, pero en forma gaseosa. Sin embargo, eso no ayuda a tener vida. Venus gira sobre su propio eje muy despacio y en sentido contrario al de los otros planetas, por lo que en Venus el Sol sale del lado contrario al que estamos acostumbrados nosotros. ¿Por qué? Porque gira en otro sentido. Bien, ahora, la Tierra, bueno, nosotros ya la conocemos, vivimos en ella, sabemos cómo es, pero bueno, es el único planeta del sistema solar hasta ahora que nosotros sabemos que tiene las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida, tiene temperaturas mínimas de 15 grados, agua líquida, atmósfera con oxígeno. La atmósfera, además de permitir la vida, nos protege del impacto de meteoritos, cosa que no hace con Mercurio. También nos protege de las radiaciones solares que nos perjudican. Bueno, de ciertas radiaciones solares, porque sabemos que con la prolongada exposición al sol, pues podemos contraer ciertas enfermedades de la piel. Sin embargo, gracias a la atmósfera que tiene el planeta, pues nos protege en gran manera. La atmósfera, la Tierra gira sobre su eje cada 24 horas y cada 365 días aproximadamente, porque obviamente hay años bisiestos, alrededor del Sol gira en este tiempo, lo que provoca, sabemos, el día, la noche, las estaciones. Además, la Tierra tiene 4 capas de las que obtenemos los recursos naturales que nosotros necesitamos. Esa es la Tierra. Marte se le denomina el planeta rojo. Esto, obviamente, debido a su color. Su superficie se parece a algunos desiertos de la Tierra y posee formaciones geológicas como el cañón Valles Marineris de 4.000 kilómetros de longitud o el volcán Monte Olimpo, que tiene 24 kilómetros de altura. Es bastante grande. Marte tiene una atmósfera muy fina de principalmente dióxido de carbono y se congela en cada uno de sus polos. Aquí se cree que en Marte, en tiempo pasado, en algún tiempo, hubo agua o algún otro fluido sobre la superficie de Marte. Esto debido a las marcas que se han encontrado en él. Sus 2 satélites pues van a ser o son Phobos y Deimos, que son los más pequeños del sistema solar. Sus satélites, así como nosotros tenemos a la Luna como satélite natural. Ahora bien, Júpiter va a ser el planeta más grande del sistema solar. Tiene más materia que los otros planetas juntos y su volumen va a ser 1000 veces de la Tierra. Es decir, dentro de Júpiter nosotros podemos meter al planeta Tierra 1000 veces. Imagínense qué grande es Júpiter, es extremadamente grande. Y aún así no es más grande que el Sol. Imagínense. Bueno, ahora bien, debido a su tamaño, puede atraer a meteoritos, puede atraer a satélites naturales, por lo tanto, Júpiter es el que más satélites tiene. Entre ellos, 4 de ellos fueron descubiertos por Galileo en 1610. Por eso les digo que la observación es muy importante, el ser curioso es verdaderamente importante. Imagínense, en 1610
ya Galileo había descubierto estos 4 satélites, que es Lo, Ganímedes, Calisto y Europa. Estos 4 satélites. Júpiter tiene una atmósfera bastante espesa, compleja, que se compone del 90% de hidrógeno y el 10% de helio. Tiene nubes, tiene tempestades, es por eso que se pueden ver estas franjitas que tiene, ¿ya vieron? Estas franjas que tiene aquí son debido pues, a su atmósfera, a la composición de su atmósfera, a las nubes, a las tempestades, y tiene también, por ejemplo, la Gran Mancha Roja. Ahora bien, sorprendentemente, Júpiter tiene anillos formados por material rocoso, pero estos anillos son menos brillantes que los de Saturno. Nosotros sabemos que Saturno es el planeta que tiene anillos, pero sorprendentemente también Júpiter, solo que esos anillos son menos vistosos. Y aquí tenemos a Saturno. Saturno es el único planeta con anillos visibles desde la Tierra. Los demás también tienen, bueno, a partir de Júpiter también tienen. Desde Júpiter y los planetas externos tienen anillos, pero no son visibles desde la Tierra. Saturno sí tiene anillos visibles desde la Tierra. Y es porque están formados de partículas cuyos tamaños van desde la medida microscópica, desde lo más pequeño que ustedes se puedan imaginar, hasta trozos muy grandes como el tamaño de una casa, por ejemplo. Su atmósfera va a estar compuesta por 75% de hidrógeno y 25% de helio. Es el único planeta que tiene una densidad menor que el agua. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Bueno, si nosotros encontráramos un lugar lo suficientemente grande, una alberca, por ejemplo, lo suficientemente grande para que cupiera Saturno y la llenáramos de agua, Saturno flotaría, debido a que es menos denso que el agua. Imagínense, es un planeta muy grande, pero es menos denso, es no pesado, pero sí menos denso. Puede flotar en el agua. Tiene muchos satélites también, pero Titán es el mayor de ellos, con un diámetro de 5.150 kilómetros. Ahora, llegamos a Urano. Urano es el tercer planeta más grande del sistema solar. Su atmósfera va a estar formada por hidrógeno, metano y otros hidrocarburos. Y ahora, ¿por qué se ve azul Urano? No es porque tenga agua, no, sino que por la misma conformación que tiene su atmósfera, puede absorber la luz roja. El metano absorbe la luz roja, dejando únicamente la luz azul. Es por eso que se ve azul, no porque tenga agua. Urano rota en sentido horario como el planeta Tierra. Sin embargo, la Tierra sabemos que rota, pues, por así decirlo, parada, claro, un poco inclinada, pero parada. Sin embargo, Urano va de manera acostada, es decir, Urano es un planeta acostado, por así decirlo. Va acostado alrededor del Sol. Urano está inclinado de manera que el ecuador pues, va a formar un ángulo recto con su órbita, es decir, está acostado. Así simple y sencillo, el Urano está acostado. Posee anillos.